Buenas tardes. En nombre del Centro Giroscopio de Cedice Libertad y del Instituto de Investigaciones Bolivarium, le damos la más cordial bienvenida a esta quinta sesión de la segunda parte del coloquio Los desafíos contemporáneos de la libertad. Hoy nos sentimos muy honrados con la presencia del profesor Miguel Ángel Martínez Meucci, quien nos va a ofrecer una conferencia sobre libertad positiva y libertad negativa en la tradición liberal hispánica. El profesor Martínez Meucci es doctor en conflicto político y procesos de pacificación en la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Ciencia por las Universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar. Ha sido profesor investigador en las Universidades Metropolitana, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar en Venezuela y en la Universidad Austral de Chile. Actualmente se desempeña en sus actividades académicas e intelectuales desde España. Le damos la palabra a continuación al profesor Miguel Ángel Martínez Meucci. Profesor. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que estén. Para mí es un gran gusto y un honor participar en esta actividad, gracias a la invitación de Cedice Libertad, del Bolivarium y de Giroscopio, las organizaciones que de alguna manera han cooperado para desarrollar todo este ciclo. Y bueno, pues sin mayores preámbulos vamos a entrar en materia. Les voy a compartir una presentación. Quiero agradecer particularmente al profesor Omar Astorga en su presentación y también al profesor Enrique Alí González Ordos Goiti, que también nos acompaña posteriormente para los comentarios. Bueno, entonces un momento con la presentación. Sí. Compartimos por acá. Muy bien. Bueno, ya la tenemos entonces en pantalla completa. Y bueno, el título de libertad positiva y libertad negativa quizás no digamos, abarca un poco todo lo que quiero mostrarles hoy, compartirlo, sobre todo para sus comentarios y para recibir sus observaciones, sus sugerencias, porque no se trata de un trabajo acabado, se trata de un conjunto de conjeturas con base en una serie de lecturas, de inquietudes personales en diversas disciplinas. Pudiéramos decir que no se trata de una presentación que única o exclusivamente recae en el ámbito de la teoría política o de la filosofía política, sino que en realidad estoy tratando de unir como una cantidad de piezas de un rompecabezas en función de una serie de inquietudes personales al respecto, ¿no? Entonces, la idea, más que presentar un trabajo acabado, es más bien compartir una serie de conjeturas con ustedes, con la finalidad de, bueno, de recibir todas sus observaciones, comentarios, observaciones al respecto. ¿Qué es lo que motiva estas conjeturas? Bueno, la necesidad de responder a una curiosidad y a una serie de preguntas con respecto al modo en el que entendemos la libertad y por lo tanto el liberalismo en el mundo de habla española o en el mundo hispánico. Hay una cantidad de dificultades, pudiéramos decir, que generalmente el liberalismo afronta en nuestros países, y esto es algo de lo que, en torno a lo cual es necesario reflexionar, y bueno, aquí hay una serie de ideas al respecto. Bueno, empecemos por ver un poco lo que usualmente entendemos por liberalismo en la teoría política. Habitualmente se entiende por liberalismo una doctrina o un conjunto de ideas de carácter netamente moderno. Nos referimos a un conjunto de ideas que habitualmente vinculamos con procesos, con desarrollos teóricos y con acontecimientos sociales y políticos que han tenido lugar en el marco de los últimos 200, 300 años.
Y también es usual en los estudios de la teoría política que se distinga una versión o corriente de carácter más bien anglosajón, sobre todo en las Islas Británicas y en los Estados Unidos, en donde tenemos autores sumamente destacados como John Locke, Adam Smith, los autores del Federalista como Madison, Hamilton, Jay, etcétera, Bentham, Jeremy Bentham, Stuart Mill y tantos otros, ¿no? Y al mismo tiempo también podemos hablar de una versión o corriente más bien de carácter francés o de origen francés, en donde es usual citar a personas como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Tocqueville, Constant, etc. Esto quiere decir que el liberalismo únicamente se desarrolló a partir de los desarrollos teóricos, de las ideas y de los acontecimientos en estos dos países. Pues no. Sin embargo, quizás no en otros países no hay una tradición tan consolidada al respecto y sus tradiciones con respecto a la libertad no han sido tan influyentes en otras partes o quizás no están tan bien estructuradas. Entonces solemos ver que en comparado con lo que son la versión francesa y la versión británica y anglosajona en general, hay una gran diferencia con respecto a otras tradiciones de la libertad. Si queremos un poco caracterizar muy rápidamente de qué va el liberalismo británico y el francés, y vamos a poner como una subcategoría al estadounidense, porque en cierto sentido es un poco, hasta cierto punto, una versión híbrida en algunos sentidos, ¿no? O más que híbrida, intermedia. Sería mucho mejor decir intermedia entre el británico y el francés. Vamos a ver que el liberalismo británico se caracteriza por un marcado conservadurismo o a la experimentación social, ¿no? O sea, que es reacio a la experimentación social. Se trata más bien de que los cambios sean introducidos, por lo menos en los últimos 300 años, de manera gradual, progresiva, y no hay demasiada simpatía por cambios muy bruscos, muy repentinos, ¿no? Desde el punto de vista filosófico y incluso de las costumbres del país, hay un predominio del empirismo como una forma de aproximarse a la realidad, a la comprensión de la realidad. Y todo esto se ve plasmado a lo largo del tiempo a través de una monarquía parlamentaria en donde tradicionalmente se han impuesto límites a la corona, al poder ejecutivo, ¿no? En el caso del liberalismo francés, vemos que en el marco de los últimos 250 años ha predominado lo que vamos a llamar aquí un ethos revolucionario. O sea, la idea de que al liberalismo y en general a la democracia y en general a la modernidad se puede llegar mediante saltos abruptos, ¿no? Eh, Esto a su vez está vinculado con una forma de pensamiento, con un carácter del pensamiento francés que es netamente racionalista y en donde más que atender a las cosas y seguir las cosas, se busca ordenarlas, se busca entenderlas dentro de un esquema Lo estoy racional viendo. perfectamente lógico y que a partir de ahí se deduce a veces la realidad en vez de seguir a través de una lógica más bien inductiva. Esto ha llevado a que, digamos, con el salto de la revolución, se instauró una república, lo cual no fue lineal, hubo varios retornos a la monarquía, pero en pocas palabras, finalmente se instauró una república que es más bien de carácter centralista y en donde, como Tocqueville señaló en su momento, hay una continuidad. A pesar del cambio de la monarquía a la república, y de todo lo que esto significó, hay sin embargo una cierta continuidad, decía Tocqueville, entre el principio absolutista de la monarquía borbónica y la república, en el sentido de que ese afán absolutista y uniformador que caracterizó a la monarquía borbónica, sobre todo a partir de Luis XIV, la República Francesa también va a tender a uniformar o como decía Condorcet, una única clase de ciudadanos como un parámetro a veces forzado para lograr, digamos, la modernidad y una visión liberal. Pero no es una visión gradualista como la británica, sino racionalista. En el caso de los Estados Unidos podemos decir que hay una combinación de elementos empíricos o empiristas y racionalistas, ¿no? Porque también se da el paso a una república, pero
el carácter de esa revolución por la cual los estadounidenses se separan de Gran Bretaña no es el mismo tipo de revolución que en Francia, que busca reordenarlo todo, sino que hasta cierto punto es una revolución conservadora, porque lo que hace es tratar de defender lo que llamaban en esa época los europeos las libertades de los ingleses. Los colonos norteamericanos consideraban que la corona británica era la que estaba vulnerando el pacto social por el cual se habían constituido esas colonias en Norteamérica, y por lo tanto aspiraban entonces a separarse en la medida en que ese pacto ya lo consideraban roto, ¿no? Entonces hay una combinación de elementos empíricos y racionales. Ahora, eso es lo que habitualmente entendemos por liberalismo en nuestro tiempo, pero es interesante que tratemos de ver lo que es el liberalismo desde una perspectiva quizás más amplia. Y por poner un autor en este sentido, pues me gusta citar a Leo Strauss, ¿no? Y Leo Strauss tiene este libro, cuya portada vemos en la presente lámina, llamado Liberalismo Antiguo y Moderno. Y la tesis de Strauss es que puede hablarse de un liberalismo en la tradición del pensamiento clásico, o sea, incluso remontándonos a la antigua Grecia. Por supuesto, no es el liberalismo moderno, es otra forma de liberalismo, pero es una forma de entender la libertad y su papel en la vida en común. Entonces, aquí tenemos algunas citas de este libro. Las citas que están en esta lámina son de la introducción a dicha obra. Y este es un libro que Strauss prepara a propósito de un curso en estudios liberales que le tocó dar en la Universidad de Chicago, estudios de educación para adultos, ¿no? Y bueno, ahí lo que él hace es reflexionar acerca de lo que él considera que son los estudios liberales. Y por ende, hace toda una serie de disquisiciones y nos dicen que originalmente el término liberal se refería a la virtud de la liberalidad. Y esto lo vemos en la lengua española incluso a principios del siglo XIX, como, y todavía tiene esa acepción, la idea de que ser liberal implica una cierta generosidad, una cierta apertura, que estaba además atada o vinculada a la idea de la virtud. Recordemos que hasta cierto punto la idea de la virtud va perdiendo fuerza en la filosofía política netamente moderna, pero es una idea fundamental en toda la teoría política clásica, entendiendo por tal tanto la grecorromana como la medieval, ¿no? La idea de la virtud como algo fundamental para digamos, el comportamiento del hombre en sociedad y el funcionamiento de esta como tal. Entonces, eso por un lado, ¿no? Además, nos recuerda Strauss que esto tendría que ver con la natural, lo que se consideraba en la filosofía antigua y medieval, una cierta propensión del ser humano hacia el bien, en el sentido de que al conocer el bien, no puede querer el mal. Esto está desde Platón hasta los neoplatónicos, etcétera, pero está presente generalmente en toda la historia del pensamiento clásico. Entonces, también nos dice Strauss que un liberal era una persona que se comportaba como una persona libre, distinguiéndose de un esclavo, o de un, pudiéramos decir incluso casi de un siervo, en cierto sentido de la palabra, ¿no? O sea, y al mismo tiempo considera que es una virtud que estaba de alguna manera vinculada a cómo usar la riqueza, cómo usar los bienes de fortuna. Incluso llega a decir que no es fácil para un hombre liberal poder llegar a ser o poder permanecer siendo rico, porque precisamente la liberalidad tiene que ver con un cierto desprendimiento, ¿no? Y ese desprendimiento, ¿de dónde proviene? Bueno, proviene de una orientación de la persona hacia lo que podemos llamar las ciencias y artes liberales. O sea, aquellas disciplinas o aquellos ámbitos del conocimiento que pudiéramos llamar, entre comillas, inútiles. Inútiles porque su utilidad no está en función de un objetivo posterior,
son objetivos en sí mismos, son metas en sí mismas. Algo útil es algo que me sirve para obtener algo posterior. En cambio, las ciencias liberales nos hablan, o las artes liberales nos hablan de cosas que son fines en sí mismos. Y por lo tanto es propio de una persona de carácter liberal ocuparse de una u otra manera por este tipo de actividades, por este tipo de artes, de ciencias y de conocimientos, que remiten no tanto a los bienes del cuerpo, nos dice Strauss, sino a los bienes del alma y de la mente. Y esto, a su vez, es algo que caracterizaría a cualquier ser humano que pudiéramos llamar excelente y honorable. Y decente también, ¿no? Tal como vemos en estos fragmentos que comparto aquí con ustedes. Y por supuesto, este tipo de persona es una persona que en sí misma ha logrado un grado de autonomía importante con respecto a cualquier gobierno o con respecto a cualquier forma de sujeción que sea indigna o que sea indebida, ¿no? Entonces, cuando vemos que en este sentido antiguo o tradicional, el liberalismo tiene que ver con todo esto, nos preguntamos, bueno, ¿cómo impacta esto directamente en la tradición hispánica? Bueno, vemos que lo que se va configurando en la Edad Media española y lo que se va a trasladar a América a través de la conquista, la colonización, el mestizaje y todo el proceso de 300 años, de los siglos XVI, XVII y XVIII, es que básicamente en España se va consolidando un sistema político durante la Edad Media en lucha contra el Islam, en donde estos ideales que llegan, o estas concepciones, que llegan heredadas de Roma y que se van, digamos, labrando en el ámbito del neoplatonismo y del cristianismo medieval, van configurando un modelo político y una manera de ser bastante características en donde la libertad juega un papel muy importante, pero que no va a ser la libertad en los términos exactamente tal como los conciben, por ejemplo, la modernidad francesa o la modernidad británica, ¿no? Bueno, aquí es importante quizás también recordar cómo la composición de los reinos medievales y sobre todo en la medida en que se van configurando la idea imperial, primero en el Sacro Imperio Romano Germánico y que luego se traslada también al Imperio Español en Europa y en América, vamos a ver que ahí existía la idea de la monarquía compuesta, ¿no? En donde por un lado existía lo que se llamaba el dominium politicum, que tenía que ver con eh, el derecho, y esto tiene que ver con la teoría aristotélico-tomista, ¿no? De cómo se constituye la polis, de cómo se constituye la civitas, ¿no? Y cómo dentro de esta tradición el origen del poder político está en la propia comunidad. Entonces, esto es el dominium politicum con el dominium regale, o sea, en la potestad de los reyes de mandar. Y cómo hay una combinación en la monarquía compuesta en donde hay esos dos poderes, esos dos dominios coexisten, ¿no? Bueno, esto es característico de lo que va a ser la monarquía hispánica y por ende de los 300 años a través de los cuales se va constituyendo la base de las sociedades hispanoamericanas. Y por supuesto ahí hay una impronta muy importante, porque 300 años no son poca cosa. Aquí quiero utilizar los términos de un autor español de nuestro tiempo, llamado Gregorio Luri, que hablando sobre estos temas habla, entre comillas, lo pone, de la doctrina española. ¿Y qué sería esa doctrina española sobre el poder político? Bueno, lo que se va, una serie de ideas en las cuales convergen los principales maestros de la Escuela de Salamanca, ¿no? Tales como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina, Martín de Azpilicueta y Diego de Covarrubias. Los cuatro elementos en los cuales Luri sintetiza esta llamada doctrina española son que el origen del poder legítimo se encuentra en la inclinación natural y por lo tanto universal del hombre a la copertenencia política. Esto es directamente de Aristóteles, pero que se mantiene netamente vigente en los postulados de la Escuela de Salamanca a través del tomismo, del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Segundo, solo está debidamente constituido el poder que realiza y por lo tanto actualiza esa inclinación.
la pertenencia, la copertenencia del individuo a la comunidad política. En tercer lugar, nadie está obligado en conciencia a obedecer sino al poder debidamente constituido. Recordemos que incluso en la doctrina tomista se contemplaba el derecho al tiranicidio y esto va a seguir siendo defendido por los maestros de Salamanca, ¿no? Y en cuarto lugar, aceptar cualquier otro poder supondría ir en contra de la naturaleza misma de lo nuestro. O sea, aceptar algo que sale de estos términos fundamentales es algo que contraviene lo que se considera la naturaleza de las cosas. Y es importante ver que en virtud de esta tradición aristotélico-tomista, se considera que esto es una forma de comprender cómo es la realidad en sí misma, ¿no? La realidad, a diferencia de la modernidad, no viene, digamos, dada por una especie de convención, sino que hay una forma natural en la cual funcionan las cosas. Y supuestamente, tanto según Aristóteles como según Santo Tomás, en la medida en que se conocen estos principios naturales, se puede dar con el buen gobierno, con la forma de gobernar bien. Bueno, entonces las conjeturas principales que extraemos a partir de aquí es que el mundo hispánico sostuvo durante siglos su propia noción de libertad, y recordemos que precisamente como consecuencia de las luchas de religión entre un imperio que era fundamentalmente católico y que contaba con el beneficio del beneplácito y el apoyo de la Santa Sede, versus los estados nacionales que comenzaban a fortalecerse y a consolidarse en el norte, centro y norte de Europa, en donde precisamente para romper con la influencia papal e imperial, el pensamiento protestante otorga la legitimidad a esos reyes, reyes de Inglaterra, de los Países Bajos, de Francia, etcétera, aunque Francia se mantuvo todavía dentro del catolicismo, pero en líneas generales el protestantismo tuvo una influencia importante. Bueno, vamos viendo que en esa confrontación, para el mundo hispánico, es importante defender su doctrina, lo que llama aquí Luri, doctrina española, que por lo tanto, desde la visión que tenemos hoy en día, y que es la visión, en cierto sentido, tejida por franceses, británicos, holandeses, etcétera, esto era atrasado. O sea, la manera de pensar que predominaba en la monarquía hispánica era atrasada, pero realmente lo que había era una lucha. Podemos verlo también desde otro punto de vista, una lucha de principios de legitimidad. Principios de legitimidad. Y en la medida, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando se desmorona la monarquía hispánica para a la postre dar lugar a 20 países diferentes, por supuesto, la influencia cultural de los estados nacionales, que son las formas políticas que se van a imponer en la modernidad, por encima de los imperios o del imperio, pues obviamente esto va a irradiarse y va a tener una influencia mucho mayor. Pero esto no quiere decir que no hubiera una tradición de pensamiento político sobre la libertad en ese mundo hispánico. Y bueno, concretamente en el mundo hispánico, quizás por ser también Francia católica, y por la influencia que tuvieron la Casa de Borbón en España ya durante todo el siglo XVIII, comienzan a importarse culturalmente muchos de los postulados a través de los cuales gobernaba la dicha Casa de Borbón en Francia, ¿no? Y que se van a aplicar en España y por ende también en América, ¿no? Esto quiere decir la entrada de un racionalismo que luego también va a ser heredado por la Revolución Francesa, y por lo tanto esta idea de la reforma, incluso de la revolución, por la cual yo puedo reformar de raíz cómo está estructurada una sociedad y ponerla a funcionar de acuerdo con principios racionales, en vez de seguir la evolución conservadora que, por ejemplo, siguió Gran Bretaña. Gran Bretaña también llega a la modernidad, también desarrolla su propia modernidad, pero lo hace a través de un proceso gradual, como el que, por ejemplo, había venido siguiendo el mundo hispánico hasta la disolución de la monarquía hispánica y del imperio español. En ese momento, básicamente, América opta por la importación de la visión francesa, pudiéramos decir. Y no solo América, lo hacen básicamente las élites americanas. Las élites americanas, en el intento de romper con la monarquía hispánica,
van a imponer unos criterios básicamente venidos de Francia. Ahora, pero lo que de alguna manera presentamos aquí como una conjetura es que todavía en los sectores populares que se fueron, cuya configuración social, antropológica se fue desarrollando durante 300 años, todavía ahí están presentes de manera un tanto inadvertida algunos de los elementos de la tradición más propiamente hispánica, que además se mantiene mucho más apegada al pensamiento político clásico. Bueno, ese pensamiento político clásico es legado a España a través de Roma. Y lo vemos, pues, obviamente, en la lengua y en la religión. El latín, posiblemente las dos lenguas que más se mantienen más cercanas al latín, pues serían el italiano y el castellano, en el sentido de que mantienen unas vocales muy claramente definidas, a diferencia de otras lenguas romances, ¿no? Donde hay algunas diferencias importantes, ¿no? Y bueno, por supuesto el cristianismo que es hecho religión, por así decirlo, oficial del Imperio Romano por un emperador nacido en Hispania, que era Teodosio I, ¿no? Entonces, ese afianzamiento del cristianismo es tan importante en Hispania que incluso después de más de 700 años de ocupación islámica, de alguna parte de la península, cada vez menos, pero durante 700 años, como dice el historiador norteamericano Stanley Payne, no hay casos similares de una sociedad que después de tanto tiempo de ocupación por otra, recupere el territorio y restaure la cultura inicial. El Islam no ha retrocedido en ningún otro sitio como lo ha hecho en la península ibérica, ¿no? Entonces, esto habla de un sitio en donde estos valores y esta tradición cultural ha arraigado de una forma tremendamente pertinaz. Lo vemos, por ejemplo, incluso en el urbanismo, vemos como el estilo de las ciudades campamento que desarrollaban los romanos es la base de, luego, por ejemplo, las ciudades americanas, como vemos aquí, por ejemplo, el plano de Caracas, es básicamente la ciudad romana. Lo que nosotros llamamos la casa colonial, fíjense, esto sería la casa colonial, bueno, es prácticamente idéntico en muchos aspectos a la casa romana eh, que los romanos hacían en España, ¿no? Entonces, hay una continuidad tremenda que se ve en el urbanismo, que no se ve, por ejemplo, en el norte de Europa. La lengua, la religión, el urbanismo, las costumbres, son formas un tanto inadvertidas a través de las cuales se van perpetuando una serie de valores. No me voy a extender demasiado aquí, pero vemos como en la evolución del derecho, la teología y la política de España y de España en América hay toda una tradición en donde se combina la visión o la vertiente positiva y la vertiente negativa de la libertad a través de instituciones propias que tienen un curso paralelo al que se fue desarrollando en Francia o en Gran Bretaña, pero que existe. Existe y está fundamentado en una historia y en una teorización muy densa, pero que por alguna razón tiende a pasar inadvertida. Rápidamente sí me gustaría señalar la polémica entre Francisco Suárez de la Escuela de Salamanca y Maquiavelo, porque creo que ahí se resume todo esto. Maquiavelo, que es considerado el padre de la teoría política moderna, lo es porque prácticamente insiste en que la eficacia de la política a menudo requiere apartarse de la virtud en el sentido clásico, en el sentido grecorromano y cristiano, mientras que Suárez dice que desde ningún punto de vista debería la política apartarse de esto. Entonces ahí eso podrá ser considerado como algo atrasado. Bueno, desde cierto punto de vista. Desde otro punto de vista, lo que deberíamos más bien es la continuidad de una tradición de pensamiento con respecto a la libertad bastante relevante. Por supuesto, esto, con todas las particularidades del continente americano, esto se traslada a Hispanoamérica, ¿no? Pero obviamente América ya es un territorio gigantesco, obviamente ya hay pueblos
autóctonos, muy diversos, con cientos de lenguas diferentes, con cientos de tradiciones diversas, pero que establecen una cierta homogeneidad a cierto nivel a través de la lengua y a través de la religión, fundamentalmente. Entonces, ahí se van constituyendo y se van trasladando formas mentales, hábitos, incluso ciertas estructuras de contrapesos del poder, que aunque no están pensadas de la misma forma que lo plantea Montesquieu, responden a través de su propia tradición a ciertas formas de pesos y contrapesos al poder, ¿no? Lo vemos con el tema de las reales audiencias, de el propio papel de la Iglesia Católica, los poderes ejecutivos, los funcionarios nombrados en la península, pero también los cabildos de los blancos criollos, los pueblos de indios, las autoridades de las comunidades indígenas. Todo eso configuraba una estructura desigual, pero en donde se iba dando un proceso de occidentalización paulatino, pero también de incorporación de elementos locales. Bueno, no me quiero como alargar demasiado, realmente no tengo demasiado tiempo, así que voy a tratar de resumir lo que falta, ¿no? Bueno, fíjense, el etos revolucionario francés es importado de alguna manera primero a través de la dinastía borbónica en el siglo XVIII y luego a través de los acontecimientos de la Revolución Francesa, que devienen en la ruptura de la monarquía hispánica. Pero al romperse los dos pilares que mantenían la unidad en una enorme diversidad en esa monarquía, que eran la propia legitimidad de la corona y la fe católica, al ser ambos objeto de la lucha revolucionaria al estilo francés, se rompe la unidad de estas sociedades, al punto de que se generan todas las naciones los estados nacionales que van a emerger a partir de ahí, pero también vemos cómo ante la ausencia de una corona legítima, surgen los caudillos, surge el bonapartismo, y no surgen solo en América, surgen también en España. España va a ser presa durante todo el siglo XIX y buena parte del XX de la lucha entre figuras caudillistas y poderes, vamos a decir, un poco más estables, como los que, por ejemplo, en Gran Bretaña sí siguieron teniendo lugar, ¿no? Pero en el intento de las repúblicas hispanoamericanas de encontrar su propia identidad, va a predominar la idea de rechazar todo lo hispánico. Y esto lo podemos ver rápidamente reflejado en dos figuras icónicas como fueron de esa Hispanoamérica decimonónica, como fueron Sarmiento en Argentina y Bello, Andrés Bello, sobre todo por su acción en Chile, ¿no? Por su trabajo en Chile. Y vemos que mientras que Sarmiento era precisamente un ejemplo de esas personas, de esas élites hispanoamericanas que buscaban reemplazar la tradición hispánica para imponer una tradición más propiamente traída de Francia o de Inglaterra, Bello más bien lo que va a intentar es cómo seguir en la senda de la modernización, pero desde los basamentos culturales, jurídicos, religiosos, realmente existentes en Hispanoamérica, ¿no? Sarmiento, por ejemplo, por su parte, no solo proponía eliminar completamente a los indígenas, cosas que prácticamente lograron en Argentina, sino que además llegó a proponer la eliminación del español y que Argentina hablara, la lengua oficial en Argentina fuera el francés, ¿no? Bueno, Bello, en cambio, estaba muy alejado de todo esto, siempre fue más bien una persona como con clara conciencia de lo que había sido el pasado y de que no podíamos hacer experimentos en donde de la noche a la mañana nos íbamos a convertir en franceses o en británicos. Y bueno, en definitiva, ya para cerrar, dejar abierta esa idea de que existe una concepción propiamente hispánica de la libertad, pero que es mucho más directamente, se mantiene mucho más directamente emparentada con la tradición clásica aristotélico-tomista, eh, por múltiples razones que no vamos a abordar en este momento, que ha sido más bien a través de las élites hispanoamericanas, incluso las españolas, en donde la importación de ideas francesas y británicas que rompen con la tradición propia hispánica y clásica,
generan un conflicto entre élites y sustratos populares, quizás mucho más acusados estos conflictos de los que podemos ver en Francia o en el mundo anglosajón. Y que la noción de derechos, que es tan importante en el liberalismo moderno, en el mundo hispánico no puede verse desprovista, si quiere ser funcional, de lo que, por ejemplo, Octavio Paz llamaba la comunión, el ansia de comunión, que, por ejemplo, en el caso concreto que él explicaba de México, había perdido en la instauración de la República Liberal, pero al desplazar, bueno, el México hispánico monárquico, ¿no? Entonces, no es fácil ese tránsito en donde esa necesidad de copertenencia y esas ansias de comunión, de las cuales existía un claro fundamento en el periodo monárquico, cómo pasar de esto a la república bajo un esquema racionalista de derechos individuales. Ahí parece que todavía vemos tensiones importantes. Y bueno, en definitiva, lo que vemos es que hay, desde lo que algunos autores llaman la libertad positiva, vemos que esa idea de copertenencia tiene aspectos que quizás no hemos atendido suficientemente en nuestros países de habla española, pero que son fuertemente reclamados de una u otra manera desde las instancias populares, desde los sustratos populares, que no necesariamente adquieren una educación que rápidamente los vincula con la idea de libertad al estilo francés o al estilo británico. Bueno, lo dejo hasta aquí para que podamos tener un buen espacio de conversación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Miguel Ángel Martínez por su excelente exposición sobre un tema que ha sido en muchos momentos descuidado, ha sido tergiversado y sin dudas que es una deuda, diría yo, que se tiene desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista teórico, político, en este caso en relación con la idea de libertad. Creo que con las iniciativas que se han tomado en diversos momentos en los últimos tiempos para rescatar el liberalismo hispánico, se han intentado contribuciones importantes, relevantes para ver, para examinar cuál es en definitiva la presencia y la vigencia de este liberalismo en el mundo moderno y en el mundo contemporáneo. Bueno, vamos a dar lectura a una pregunta que nos ha llegado al profesor Miguel Ángel Martínez. Dice, estoy de acuerdo con la calificación de liberalismo a Inglaterra, en cambio, aún no veo en qué Francia es liberal. Creo que el adjetivo que se le puede adjudicar a los teóricos franceses es republicanismo. Además, no creo que hay una relación directa entre liberalismo y racionalismo. Mete tu rostro en la cámara. Esa es la pregunta, profesor. Bueno, muchas gracias a la pregunta del profesor Carlos Kohn. Bueno, en cierto sentido, esto lo señala Talmon, que lo conoce el profesor Kohn. Jacob Talmon habla un poquito de estas dos corrientes, de la democracia liberal, la francesa y la anglosajona, y digamos, por supuesto, tienen sus diferencias, y por supuesto la corriente francesa es republicana, igual que lo es la anglosajona en los Estados Unidos. Los padres fundadores de los Estados Unidos siempre hablaron de república, no hablaban tanto de democracia en los papeles del federalista. Pero no cabe duda de que en ambas tradiciones son liberales y alimentan la idea de democracia liberal.
claro, si queremos, digamos, buscar resaltar las diferencias más que las semejanzas, vamos a ver que la calificación liberal es quizás más, eh, encaja mejor en Inglaterra, pero incluso para algunos el modelo británico sería más conservador que liberal. Pero ahí yo creo que en ambos sentidos podemos hablar de liberalismo. Por supuesto, la noción republicana también se afianza mejor en Francia, ¿no? Pero yo no veo que sean excluyentes. Yo creo que todos, en todos estos regímenes estamos hablando de algún nivel de republicanismo, en algún nivel de liberalismo, y sobre todo en Francia vemos racionalismo, ¿no? Hay una concepción liberal racional de defensa de los derechos del individuo. Netamente racional que da origen a digamos, a todo lo que es la Revolución Francesa, o por lo menos cómo se desarrolla, ¿no? Pero bueno, da para mucho, obviamente. Sí, otra pregunta. Profesor Martínez Meucci, en su exposición me queda clara la herencia que toma el liberalismo de las revoluciones, pero quisiera saber cuál es la deuda que tiene el liberalismo del republicanismo más allá de la separación de los poderes. Sí, bueno, a ver, la deuda que tiene el liberalismo con respecto al republicanismo, más allá de la separación de los poderes. Yo creo que la noción de libertad, como la entendemos en la modernidad, el liberalismo moderno, no puede prescindir de alguna idea de igualdad. O sea, la libertad, tal como se entiende en el liberalismo, requiere alguna idea de igualdad. Y esa idea de igualdad, en buena medida, proviene del republicanismo antiguo o moderno, ¿no? Entonces, creo que efectivamente ahí hay un vínculo importante, ¿no? Y eso va más allá de la separación de poderes. Con respecto a las revoluciones, bueno, deberíamos decir en las revoluciones modernas, ¿no? También, porque tal como señala Arendt, la idea anterior, o no sé si llamarlo premoderno, pero la idea que hay de las revoluciones antes de las revoluciones francesas es que las revoluciones eran más bien algo conservador. La revolución tenía, incluso en, el- en la propia etimología de la palabra, significaba volver al origen, volver a una situación original de la cual se consideraba que la comunidad se había apartado debido al mal gobierno. Y la revolución tenía el propósito de restaurar el orden natural de las cosas. Todavía incluso la revolución estadounidense, por la cual se separan de Gran Bretaña, tenía en cierto sentido esto. Ya con la revolución francesa se rompe y llegamos a otro terreno. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Esa falta de atención a la copertenencia o las ansias de comunión en nuestros países, ¿qué tipo de consecuencias crees que ha tenido en la constitución de la democracia? Em, bueno, yo creo que una de las consecuencias más directas es que esa ausencia explica, o sea, esa falta de atención a la comunión es lo que explica el, el arraigo del socialismo, ¿no? En el siglo XX y ya a finales del siglo XIX. El socialismo, en cierto sentido, rescata de forma laica o de forma antirreligiosa muchos de los principios que de alguna manera estaban presentes en el cristianismo. Y creo que precisamente eso explica por qué ha sido por qué ha arraigado con tanta fuerza en el mundo hispánico y no así, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Porque en el mundo anglosajón la evolución gradual ha permitido reformas, inclusiones, negociaciones poco a poco, sin que haya la necesidad de llegar a una ideología que hace las veces de religión y de religión política, ¿no?
que es un tema que justamente explicó el profesor Enrique González en estos días, ¿no? Entonces, esa necesidad de religiones políticas, para mí, es una consecuencia de que aquellos problemas realmente existentes que nuestra tradición clásica y luego hispánica atendía, de repente caigan en un vacío y a través del racionalismo moderno tengamos que recurrir, por ejemplo, a, al pensamiento socialista y con todo lo que esto ha significado a la postre, ¿no? Yo no digo que sea bueno o malo, pero sí que quizás ahí podemos ver el porqué de ciertas cosas, por qué pasan en ciertos lugares y por qué no tanto en otros. Bien, tenemos otra pregunta por aquí, que seguramente la puede ver Miguel Ángel. En el marco de su exposición de liberalismo hispánico, ¿qué valor le atribuye a la Escuela de Salamanca? Sí. Bueno, la Escuela de Salamanca, eh, digamos, es difícil, ¿no? De estudiar en cierto sentido porque hay una cantidad de pensadores, pero al mismo tiempo se configura como escuela y por lo tanto hay una serie de ideas que están más o menos compartidas por la mayor parte de sus miembros, de sus más destacados maestros. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Bueno, vemos un pensamiento que por una parte es escolástica tardía, por una parte es lo último del pensamiento medieval, pero vemos también un conjunto de pensadores que ante los hechos inconmensurables de su tiempo, como es por ejemplo la llegada de los europeos a América, la circunnavegación del globo, el contacto con los pueblos amerindios, las guerras de religión y toda una cantidad de problemas muy de su época, eh, los maestros de Salamanca se ven en la obligación de reflexionar en términos prácticos. ¿Cómo adaptar la doctrina aristotélico-tomista a la resolución de hechos para los cuales el pensamiento medieval ya no aporta suficientes elementos? Entonces, en esa línea, creo que, por ejemplo, hay toda una serie de polémicas, lo que ellos llamaban las lecturas, que eran como conferencias públicas que se hacían anualmente, y ahí, por ejemplo, se trataban temas de actualidad. Y ahí es donde viene, por ejemplo, toda la polémica de los justos títulos en las Indias, donde viene con respecto al motín que cuando capturan a un católico, si no me acuerdo, no recuerdo mal, es en 1604 en Gran Bretaña, que quería atentar contra el rey de Inglaterra. Bueno, ahí también Francisco Suárez elabora toda una teoría acerca de cuándo la rebelión es legítima contra un monarca. O sea, hay una cantidad de pensamientos que van directamente enfocados a dar opciones para atender los problemas de su tiempo. Y una de las cosas más importantes tiene que ver con el hecho de que en los maestros de Salamanca el origen del pueblo, o sea, el origen del poder legítimo viene del pueblo. Viene del pueblo. Eso ya está en los maestros de Salamanca y es un paso junto a otros muchos. No me voy a extender mucho, pero es un ejemplo de algunos de los puntos más importantes en esa línea. Eh, Sí, hay otra ajá. pregunta por aquí, donde se dice, ¿qué importancia le atribuye al hecho de que se señala que el liberalismo en España se haya planteado 100 años antes del liberalismo de John Locke? Sí, claro, ahí al usar la palabra liberalismo, pues tenemos que usarla de una forma amplia, ¿no? Bajo una concepción amplia como justamente estamos proponiendo en esta presentación, ¿no? Pero efectivamente, digamos, cuando vemos algunos de los desarrollos filosóficos de personas como Descartes, como Hobbes, como Locke, como Hugo Grocio, vamos a ver que todos ellos fueron lectores o de Vitoria, o de Suárez, o de Gómez Pereira, o sea, de pensadores
españoles que fueron muy leídos en su tiempo, no solo en España, sino en Europa, que todavía hoy en día suelen ser mejor conocidos fuera de España que dentro de España o del mundo hispánico, y que tuvieron una impronta importante. Hay una cantidad de estudios en donde se han podido ver algunas de los elementos que es posible percibir, que están presentes en pensadores del siglo XVII, franceses o británicos, que ya estaban de alguna manera en una forma un poco más embrionaria, siendo tratados en el siglo XVI por los maestros de la Escuela de Salamanca. Entonces, esto es importante, digamos, considerarlo, tenerlo presente, porque efectivamente hay una continuidad. No hay o sea, las ideas del liberalismo moderno francés y británico no salen de la nada, sino que salen en un contexto en el cual las ideas de los maestros de Salamanca son ampliamente conocidas en Europa. Y que, por cierto, los autores protestantes o franceses tenían de alguna manera la misión de refutar, si querían fundamentar, digamos, a sus propios estados nacionales que se encontraban en consolidación. Muy bien, tenemos por aquí otra pregunta. Dice, esa idea de la influencia francesa en el mundo hispánico es interesante. La cuestión es que basarse en la Escuela de Salamanca no parece del todo esclarecedor. Por ejemplo, José Luis Avellán afirma que la mayoría de los miembros del exilio español en América adoptan una postura liberal, pero tampoco explica sus fundamentos. Ciertamente es así en García Vaca, en particular en su texto sobre virtudes y vicios, sus expresiones contra la autoridad y la necesidad de la autonomía del sujeto, lo pone en ese camino liberal, pero mostrar sus influencias no es del todo sencillo, sobre todo la relativa a la Escuela de Salamanca. Sí, desde luego que no es para nada sencillo. La influencia de la Escuela de Salamanca es importante sobre España y sobre América porque básicamente de ahí provenían los maestros que fueron y las doctrinas que se fueron impartiendo en las universidades españolas y americanas durante casi 300 años, ¿no? Ahora, todo, digamos, proviene de ahí. No, ahí hay una dialéctica, obviamente, entre las ideas o la doctrina de los maestros de Salamanca, que también hay que ver, eso también en sí mismo es objeto de polémica, si se puede hablar de una doctrina como tal. Hay unos puntos en común, pero también hay, por supuesto, grandes diferencias. Ahora, ese núcleo de ideas duras se mantiene en dialéctica con las ideas que también se van desarrollando en Europa en los siglos XVII y XVIII. Y por supuesto que ahí hay una cantidad de influencias mixtas en donde no es todo tan lineal. Ahora, de que hay elementos muy claros en torno a lo que es la libertad presente en la Escuela de Salamanca y la libertad entendida en un sentido cada vez más propiamente moderno, del cual se nutren autores de otras partes de Europa, eso es bastante claro. Lo vemos incluso en términos muy técnicos, como es, por ejemplo, el valor de la moneda o el mecanismo de la inflación, que ya estaban explicados, por ejemplo, en alguna medida importante por Martín de Azpilicueta. O sea, en eso Martín de Azpilicueta tenía más razón que, por ejemplo, Marx unos siglos después. Lo que es la teoría del valor de las mercancías y cosas por el estilo. Entonces, y eran autores que eran leídos, repito, en Europa. Entonces, claro, no hay algo lineal. Es difícil, yo creo que aquí uno debe ser muy prudente y afirmar que hay cuestiones lineales, pues es complicado. Pero, digamos, con respecto a la influencia francesa en el mundo hispánico, creo que sí es fácil ver a través de hechos como, por ejemplo, los de Sarmiento y tantos otros. Podemos ver, o por ejemplo, con Guzmán Blanco también en Venezuela. Fíjense que el Código Civil de Bello, que durante un tiempo
estuvo en Venezuela, bueno, después es eliminado, siendo el de Bello un producto, podemos decir, pensado desde la propia realidad hispanoamericana. ¿Para qué? Para tratar de copiar más bien fórmulas venidas de fuera. Entonces, sí, la influencia francesa yo creo que ha sido tremenda y posteriormente, ya en el siglo XX, también la anglosajona, pero creo que se mantiene sobre todo a nivel de élites, élites culturales, élites políticas, pero creo que eso suele chocar con un sustrato popular en el cual el sentido común todavía se mantiene de forma un tanto inadvertida, vinculado a unas ideas que se fueron configurando durante 300 años. Eso, por supuesto, es problemático, es muy difícil de probar, de afirmar, y por eso desde el principio lo planteo aquí como una conjetura, ¿no? Como una serie de conjeturas. Sí, bueno, ya para finalizar, vamos a leer rápidamente una pregunta, porque el tiempo se nos agota. Dice, ¿cree usted que podría afirmarse que tanto Francia como Inglaterra reabsorbieron, en el sentido hegeliano, su pasado presente imperial, mientras que las élites españolas repudiaron su propio pasado imperial? Sí, totalmente, porque digamos, los imperios, por ejemplo, francés o británico, eran imperios coloniales a partir de metrópolis que eran estados nacionales. Ese no fue el caso de España. España o sea, en sí misma se expande desde la vieja idea de imperio. Y cuando se hablaba de la lucha de Francia, de los Países Bajos, de Gran Bretaña contra España, era la lucha contra un imperio, ¿no? Un imperio que no era un Estado-nación que se había expandido elaborando colonias, sino una realidad que se configuró imperialmente y que entendía a los territorios de América como reinos de ultramar, no como colonias. De hecho, reproducía el mismo esquema de ordenación y de organización política que había en la península ibérica, lo reproducía en América. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cierto sentido, para que nazca la república, para que nazca el liberalismo netamente moderno y para que sea posible la separación de América con respecto a España, todo esto tiene que ir contra el imperio, contra el hecho mismo del imperio. Y eso implica que muchas élites trabajaron precisamente en socavar la idea del imperio, mientras que las élites francesas e Inglaterra son herederas directas, se sienten herederas directas de aquellas realidades, nunca trabajaron contra ellas. Entonces, claro, ahí hay una diferencia muy importante. Pero muy bien. Muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel Martínez, por su excelente exposición, y a todos los que hicieron las preguntas igualmente interesantes, a todos los asistentes. De nuevo le damos pues nuestro agradecimiento al profesor Miguel Ángel Martínez por haber aceptado la invitación a dictar esta formidable conferencia. Quedan cordialmente invitados para la sexta y última sesión del coloquio Los desafíos contemporáneos de la libertad, que tendrá lugar el próximo viernes 11 a la misma hora y que contará con la participación de la profesora Victoria Tenreiro y el profesor Antonio Hermoso Andújar. Buenas noches. Que estén muy Muchas bien. gracias. Buenas noches a todos. Gracias.